todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias al libro de Hechos? Hechos capítulo 6. Ahí es donde nos encontramos, en Hechos 6. Y vamos a leer los primeros versículos de Hechos 6, del 1 hasta el 7. Si recuerdan, aquí nos encontramos en un evento muy importante e interesante de la vida de la iglesia primitiva. Es un momento en que se le da a la iglesia estructura. Es el momento en que vemos la formación del diaconado, sus características y su nombramiento. Y hoy no voy a tratar todavía con eso. Sé que es importante, pero no será el foco de hoy. Hoy vamos a regresar a la tarea principal de la iglesia, que es predicar la palabra. Demos lectura juntos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si observaron acá, hay una crisis en la iglesia, y los apóstoles reaccionan a esa crisis. Y los apóstoles lo que hicieron fue tomar una decisión muy importante, la decisión más importante que haya tomado la iglesia jamás. Ellos nombraron diáconos y se enfocaron en la tarea principal de la iglesia. Y esta tarea es ministrar al mundo y predicar al evangelio. Todo lo demás, incluso las obras de caridad, de bondad, todas son secundarias. Y la tarea principal de la iglesia es predicar el evangelio y no servir mesas. Si es predicar la palabra, lo que necesitamos saber es qué es lo que se predica. Parece obvio, pues predique la palabra, es lo que está diciendo. Pero no es tan obvio. Déjenme les explico. Y gracias a Dios que podemos pararnos en estos textos, y qué bueno que podamos usted y yo estar hoy aquí, porque no hay claridad en lo que esto significa. Así como hay confusión en la política o en la filosofía, las personas, por ejemplo, salen y votan y no saben por quién están votando. No analizan nada y solo se dejan llevar por las murmuraciones o las percepciones de otros y votan sin sentido común. Es igual en la iglesia. La gente no sabe nada y solo hacen lo que han visto a otros hacer, pero no analizan que lo conveniente es dedicarse a la palabra, es lo más importante. Y cuando esto no pasa, es una tragedia. Es una tragedia no saber cuál es la palabra, no saber cuál es el mensaje. Es una tragedia no saber qué es lo que la iglesia tiene que hacer, que es predicarle a la gente. Y entonces, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro mensaje y estar seguros de que ese es el mensaje? La pregunta es: ¿qué es lo que es correcto predicar? ¿Cuál es nuestro mensaje? Y es la respuesta que vamos a analizar hoy. Todo lo que tenemos que hacer es considerar lo que hizo el apóstol. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Es la palabra de Dios lo importante. ¿Y eso qué significa? Bueno,
es la palabra de Dios y no es el pensamiento de hombres. Parece obvio, pero no lo es, como lo dije. La palabra de Dios no es teorizar o filosofar con los hombres, y de hecho estos apóstoles ni siquiera eran capaces de hacer eso. Eran hombres bastante ignorantes, eran incapaces de producir ninguna filosofía, eran incapaces de producir teorías políticas o sociológicas. Los grandes filósofos habían estado haciendo ese tipo de cosas, pero estos eran unos pescadores y no hacen este tipo de cosas. Los obreros y artesanos ordinarios son incapaces de hacer eso. Y si ese hubiera sido el mensaje de la iglesia, estos hombres nunca habrían sido predicadores en absoluto. Eran totalmente incapaces. Ahora bien, aquí está mi primera proposición. No es el producto del pensamiento de hombre, no es la invención del hombre. No nos hemos predicado, dice Pedro en segunda de Pedro, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Los hombres son buenos, son excelentes para producir esas cosas. Son expertos, son brillantes en hacer fábulas, pero no los apóstoles. No. Este no es lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué es lo que ellos predicaban? Pues la palabra del Dios vivo. Esta es la afirmación que se hace por todas partes en las Escrituras. Predicamos la Biblia por esa razón, porque es la palabra de Dios y no las palabras de hombres. Predicamos la Biblia porque la Biblia es la revelación de Dios, es la revelación de Dios. No es algo a lo que los hombres llegaron como resultados de sus pensamientos, ni de sus experimentos tampoco, ni de su trabajo de investigación, ni de su estimulación poética, ni nada por el estilo, ni de su imaginación. Nunca es el resultado de hombres, o el esfuerzo de hombres, o el empeño de hombres. Es exactamente lo contrario. Aquí está uno de los grandes puntos que no tiene negociación, y es que la Biblia, es la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios y va desde el principio hasta el final. Es la palabra de Dios y esa palabra de Dios es una revelación de Dios. Esto es opuesto a la investigación, es lo opuesto a buscar, es lo opuesto al esfuerzo de los hombres. Y les puedo dar varias citas para corroborar lo que estoy diciendo, pero una sola. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No es Moisés ni nadie más quien elaboró la creación como una teoría o como una idea. Fue una revelación. Por revelación es que sabemos cómo este universo inició. Es por la revelación. Y lo que quiero decir con revelación es que Dios se ha complacido en su infinita misericordia, bondad y compasión hablarnos acerca de la creación, hablarnos acerca de Cristo, hablarnos acerca del hombre, hablarnos acerca de sí mismo. Ningún hombre, por medio de su búsqueda, puede encontrar a Dios. Los filósofos lo han intentado a lo largo de los siglos, pero no lo pueden hacer. El mundo por su sabiduría no conoció a Dios, porque ya que la sabiduría de Dios, por la sabiduría de Dios, el mundo, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios, por definición, elude al entendimiento de los hombres, porque ningún hombre en su conocimiento moderno o antiguo puede llegar al conocimiento de Dios, porque ahí está, la eternidad está más allá del alcance de los hombres, en todos los aspectos. Por eso Dios se ha complacido de revelar y manifestar algo de la vida, algo de la verdad acerca de sí mismo, acerca del mundo, acerca de los hombres, acerca de la causa de nuestros males, acerca de la única solución a nuestros problemas. Y lo hace en su palabra, lo hace en su revelación. Pero pongamos esto
de una manera más clara y llana que cualquier otra cosa. ¿Se acuerda cómo un día Jesús se vuelve a su Padre y le ora y le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños? Así es, el Padre, porque a eso le pareció que estaba bien. Y el punto no es el poder que se le da a los niños, eso no importa. Lo que importa es la revelación, es cómo Él se revela. Esto debe quedar claro, Él se revela. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Y el apóstol Pablo lo pone por escrito en 1 Corintios 2:9, dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La palabra de Dios es su revelación. Estas cosas profundas de Dios, estos abismos, por así decirlo, este misterio de su ser y todas sus grandes y gloriosas misericordias y propósitos, todo eso es su revelación. El conocimiento es algo que se nos da de principio a fin. Pero no solo hay revelación, sino que lo acompaña un elemento que llamamos la inspiración. La revelación ha sido dada a los hombres por inspiración. Los hombres han recibido el conocimiento y estos hombres han tenido o tienen la responsabilidad de transmitirlos a otros. Y es lo que hicieron los apóstoles, es lo que hicieron los profetas. A ellos se les dio esa revelación y ellos fueron inspirados. Y esa era su responsabilidad, su gran responsabilidad. ¿Y cómo pueden transmitir ese conocimiento e información que se les ha dado gratuitamente por Dios? ¿Cómo pueden transmitir con precisión y sin engaño a hombres y mujeres? Bueno, esto es lo que llamamos la inspiración, el elemento de inspiración. Y lo que afirmamos es que este libro que llamamos la Biblia tiene el registro inspirado de la revelación que les ha sido dada. Y Pablo lo pone con claridad en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender y para corregir y para instruir en justicia. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Toda la Escritura, si se quiere, es inspirada por Dios. Dios inspiró como si fuera Él dándole ese aliento a los hombres. Y esto significa que no fue dictado. Esto no significa tampoco que los diferentes autores, los diferentes hombres, no pongan algo de ellos en su escritura. Pero sí significa que Dios está controlando todas las palabras. Dios está protegiendo la escritura contra el error o con cualquier cosa que sea engañosa. Dios lo está inspirando, Dios está soplando para que ellos puedan registrarlo de una manera perfecta. O tome como lo dice el apóstol Pedro de esto mismo, dice en 2 de Pedro 1:19, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto es lo que significa la inspiración. No es algo privado de los hombres, es algo que se le ha dado a los hombres. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La profecía no vino en la antigüedad por la voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron en la medida que eran movidos o llevados por el Espíritu Santo. Y eso es la esencia de lo que se entiende por inspiración. Y Pedro nos está diciendo que esa es la posición de todos los profetas del Antiguo Testamento. Eran grandes hombres, lo reconocemos, eran grandes hombres muchos de ellos.
Pero ninguno de ellos dice que ha estado analizando o estudiando o pensando esto o aquello. No han estado analizando nada. No han estado analizando los problemas, ni esto ni aquello. Ellos no llegaron a esa idea. El Espíritu del Señor estaba sobre ellos. El Espíritu del Señor los poseyó. Eso es lo que sucede. El conocimiento es dado y ellos, llenos de una especie de afluente divino, como si fuera un río. Estos hombres, muchos de ellos eran grandes hombres, pero ellos no llegan a esas conclusiones. El Espíritu del Señor está sobre ellos. Ellos reciben de parte de Dios esa inspiración y pronuncian esas palabras. Y a veces ni siquiera las entendían. Ellos mismos no sabían lo que estaba sucediendo, ni lo que estaban escribiendo. Pero lo escribieron de todos modos porque sabían que Dios estaba hablando por medio de ellos. Y esa es la historia de la profecía. De hecho, es la historia de todo el Antiguo Testamento. Y es exactamente la misma manera como nuestro Señor habló y como Él enseñó. El Espíritu Santo vino sobre Él en el bautismo del Jordán, ¿recuerdan? Y luego regresa a Nazaret y entra a la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego lee, hoy se cumplirá esta escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para predicar este evangelio. Es el mismo principio. Y lo mismo es cierto con todos los escritores del Nuevo Testamento. Ellos fueron, sí, testigos oculares de ciertas cosas, pero eso no los hace autoritarios. ¿Cuántas personas no vieron a Jesucristo? Y pudieron haber escrito muchas cosas, pero no los hacía autoritarios. Necesitaban algo más. Ellos, además de ser testigos oculares, ellos necesitaban algo más. Además de ver los acontecimientos, ver lo que estaba sucediendo, ellos fueron hombres que se les dio ese privilegio de recibir del Señor la posibilidad de poder escribir inspirados por Él lo que ellos escribieron. Ustedes recuerdan cómo inclusive estos hombres, con mucha franqueza y honestidad, les caracterizaba, a pesar de que ellos ni siquiera, ellos tenían esa inspiración, pero ella era un poco tardo, dice, ellos fueron honestos, dice, os insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Recuerdan que Jesús les dice eso? No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria después de haber ascendido y ya estaba otra vez con ellos. Y luego les lleva a través de las Escrituras a ellos mismos, los tomó de vuelta a Jerusalén en el aposento alto, les mostró Moisés, habló de los salmos, habló de los profetas. Él se mostró a sí mismo a ellos, les mostró la enseñanza, les expuso el significado de todos los eventos y todavía a ellos no les había caído el 20. La gloria vino después de que reciben el Espíritu Santo, después de que ellos entienden. Cuando ya leemos el libro de Hechos, en los primeros capítulos, ahí vemos que antes de su ascensión, Él tiene que seguir haciendo exactamente lo mismo. Estas personas todavía están confusas, confundidos. Entonces, inclusive los que estaban allí reunidos le preguntan diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y dice, no, esto no, dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y en ese momento me seréis testigos. Él los envía con autoridad, con conocimiento, con entendimiento para declarar estas cosas, pero es el Espíritu Santo que está sobre ellos en ese día de Pentecostés. Es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora no las podéis soportar. ¿Recuerdan las palabras que Él dijo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí está la promesa. Esa es toda la acción de Dios. Del Dios Hijo y del Dios Padre y del Dios Espíritu Santo.
Él da conocimiento, está dando información, dando la inspiración para que lo registren y hablen con exactitud. Él les va a guiar, Él les va a guiar a la verdad. Así que lo que está sucediendo es que estas personas están recibiendo la inspiración y ellos ahora pueden plasmarlo. Esa es la palabra de Dios, lo que están haciendo ellos. No hay razón, entonces, para dejar la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios, es inspirada por Dios usando a estos hombres, y entonces si eso es la voluntad de Dios, pues es lo que hay que hacer, predicar la palabra de Dios, no servir mesas. Y lo que es cierto de los apóstoles que estamos viendo aquí es igualmente cierto, inclusive de Pablo. Él no era el apóstol como los otros, recuerden. En ese tiempo él era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, una persona injuriosa, y fue uno de los mayores oponentes del evangelio de la iglesia cristiana en ese momento. Pero más tarde lo encontramos como su más grande predicador, su más grande apóstol, su más grande exponente de la verdad. ¿Y cómo llega a esto? ¿Recuerdan? Ustedes ya saben la respuesta. En el capítulo 26 de Hechos, él fue arrestado y aprendido. No fue arrestado. Él iba de camino a Damasco porque quería arrestar y aprender a los cristianos. Pero él cayó, se le apareció el Señor y le dijo: levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me aparecerá a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Fue comisionado este hombre en su camino a Damasco. No salió a predicar lo que él entendía como ese fariseo brillante que era. No. Él se ha convertido en un necio. ¿Sí? Si quiere ser sabio en este mundo, hágase primero necio para que pueda ser hecho sabio. Él descubrió que no sabía nada, que necesitaba recibirlo todo, y todo le fue dado. La revelación le fue dada. He recibido del Señor lo que también os he entregado. No era lo suyo de ninguna manera, todo ha sido dado. Y así lo expresa él mismo en las palabras de Gálatas. En Gálatas 1:11 dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Por eso, cualquier hombre moderno, cualquier ciencia moderna, cualquier conocimiento moderno, cualquier cosa en el siglo XXI es irrelevante. Y cualquier persona que traiga la filosofía o la sabiduría de este mundo para demostrar algo, demuestra que no cree en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Esta es la palabra de Dios. Ni siquiera deben estar nerviosos para proclamar esa palabra, porque es la palabra del Dios mismo. Una palabra que no es afectada ni siquiera por los siglos. Es de entregada una vez y para siempre a todos los santos. Es una palabra que va a estar por la eternidad, donde no hay tiempo y no puede haber ningún cambio. Es la palabra del Dios vivo. Y ese es mi primer punto, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es una palabra que ha sido revelada y es la palabra de Dios que ha sido inspirada por medio de los hombres. Y es simple, no es difícil. Pero hay otra cosa importante que quiero mencionar, y es que la palabra de Dios se puede definir. Es una palabra que se puede enunciar en proposiciones. La palabra de Dios es una palabra proposicional. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios son afirmaciones, tiene afirmaciones que son verdaderas. Se le llama la verdad. Hay un sinfín número de ejemplos. Hay muchos ejemplos de esto. Tomemos como el apóstol expresa por escrito a Timoteo. En la primera epístola, el capítulo 2, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué es eso? Bueno, para llegar al conocimiento de la verdad, es lo que todos los hombres, la voluntad, es lo que es agradable y bueno, es algo específico. La verdad no es algo etéreo, no es algo vago, es algo específico. No es una disposición, es una enseñanza en particular, es específica y puede describirse. ¿Qué es la iglesia cristiana, por ejemplo? Escuchen a Pablo en 1 Timoteo 3:15. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Qué más claro tiene? Tenemos esto para describir la iglesia. Esa es la iglesia de Dios. Es la columna y sostén ¿de qué? De la verdad. Esto es algo específico. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Cristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una definición, esta es una declaración clara y verdadera de quién es Jesús. Esta es una proposición. Jesús es esto. O leamos 2 de Timoteo, cuando Pablo le hace este encargo a Timoteo, en 2 de Timoteo. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Hay algo más específico que esto? Esa es la verdad, es lo que se debe hacer. ¿Sí se dan cuenta? Y luego más tarde en el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Recuerden, digan lo que digan los hombres, digan lo que digan Himeneo y Fileto y todos los demás, todo lo que digan, recuerden esto, Jesucristo, el resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Mi evangelio, eso es específico, eso es claro, esto no es algo vago, no es un sentimiento, no es experiencia. Alguno dice, bueno, yo he tenido alguna experiencia, yo le pregunto, ¿ha tenido algún tipo de experiencias? No importa. Y ni siquiera importa si tiene la misma experiencia de otra persona. No importa si defiende la misma verdad. No importa si va y se une a una reunión donde todos tienen las mismas experiencias de pronto espirituales. Una reunión de estos ecuménicos, donde están los protestantes, católicos, romanos, la iglesia ortodoxa, seguidores de Confucio, Buda, Bahamut y todos los demás. No importa si todos están de acuerdo. El evangelio no es simplemente una experiencia o un sentimiento. Pablo lo pone muy claro en 1 Corintios, allí en versículo 1, lo dice de esta forma, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Estas son declaraciones, estas son proposiciones, son afirmaciones, esto es verdad. Pero de una manera muy interesante, todo esto está implícito en la forma en que las Escrituras inclusive tratan la falsa enseñanza. Al principio había falsos maestros como los hay hoy. Les estaba diciendo que al principio había falsos maestros como hay falsos maestros hoy. No hay nada nuevo acerca de las falsas enseñanzas. Y es ridículo pensar que hoy solamente hoy son falsas enseñanzas. Han existido por siempre. Así la gente piense que
es un sello definitivo de la modernidad. Negar estas cosas y decir que no cree, por ejemplo, en la resurrección. Al principio tampoco creían en la resurrección. Han negado todo lo que se niega hoy. Lo hicieron también al principio del siglo. Y los apóstoles tuvieron que lidiar con esas falsas enseñanzas. Escuchen a Pablo en Gálatas cuando dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado a los que os llamó, al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Eso es una proposición clara. Y noten esto, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Juan 4, 1 y 3. Primera de Juan. Y de hecho, Juan va más allá en su segunda epístola y dice esto, y creo que todos necesitamos recordar. Escuchen, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No tenemos nada que ver con el anticristo. Estas obras malas pertenecen al anticristo y no tenemos derecho de comprometer la palabra de Dios. Así era la iglesia primitiva, así fue como comenzó, así fue como floreció. Y la iglesia primitiva fue guiada por el Espíritu Santo para redactar inclusive grandes credos. El credo de Atanasio, el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, todas estas son definiciones de la verdad. ¿Debido a qué se dieron? A las falsas enseñanzas que estaban atacando, al anticristo que se estaba infiltrando. Todos ellos se reunieron entonces por influencia del Espíritu Santo y declarar o poner estas afirmaciones. Y dijeron, esto es lo que nosotros creemos. No es eso. Fueron claros y definitivos. Cueste lo que cueste es lo que hay que hacer. Porque la palabra de Dios es eso, y son proposiciones verdaderas. Atanasio estaba inclusive solo contra el mundo, porque él sabía esta verdad. No era un hombre complaciente, no le interesaba la popularidad, no le interesaba las mayorías, y él se mantiene firme en la palabra porque es la palabra del Dios vivo. Y del mismo modo sucedió en la Reforma. Y todos, después de la Reforma, todos los que han salido después, todos los que han permanecido firmes en la fe, han estado tratando de cambiarlos, de manipularlos. Y por eso es que al final la iglesia es como es. Y por eso es que el mundo es como es. Porque la gente no está firme en la verdad, no está firme en las proposiciones que son claras en las Escrituras. Bueno, ahora una tercera proposición. La palabra de Dios es toda. La palabra de Dios no son partes. La palabra de Dios es completa. ¿Recuerdan ustedes a los miembros, a los ancianos de la iglesia de Éfeso que se había reunido para declarar a todos el completo, todos los oráculos de Dios, todo el concilio de Dios, toda la información, todas las verdades, todos los textos que se encuentran en la Escritura, todo el consejo de Dios? Y eso es lo que la iglesia siempre debe estar haciendo, declarando todo el consejo de Dios. Lo hizo al principio y lo ha hecho inclusive después de eso, a pesar de la oposición, a pesar de las persecuciones. Todo el concilio de Dios, todas las palabras que están acá. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Bueno, ella no debe
agregar nada más. Nunca debe añadir nada a las Escrituras. De esto sabemos en el libro del Apocalipsis. No agregue nada a la palabra de Dios. No puede, no debe. No puede mezclar la palabra de Dios con la palabra de los hombres. No hay nada conocido por los hombres modernos que pueda añadir a esta palabra de Dios. No hay que añadirle nada. No se puede amplificar. Todo está aquí completo, es definitivo, es absoluto. No hay que agregarle nada. Y hombres honestos, hombres buenos, a veces tienden a aumentar o a decir cosas que no dicen la palabra de Dios. Es el pecado que acosa a muchos de los teólogos. Ustedes saben que los teólogos muchos de los teólogos tienen que hacer doctorados. Y el hacer un doctorado tiene que traer a veces una nueva perspectiva, una nueva visión, algo nuevo. Tienen que encontrar algo nuevo. ¿Y cómo encuentran algo nuevo? Si llevamos 2000 años con lo mismo, no hay nada nuevo. Es lo mismo. Entonces tratan de buscar un tilde, un punto, algo que puedan sacarle. No hay nada nuevo. No se le puede añadir nada. No se puede amplificar. Está mal y es reprochable. Hay declaraciones que han hecho teólogos que no pueden ser corroboradas con las Escrituras. Por eso no le agregue. Pero aún más importante, no le quite. Este es el peligro, un peligro también en la actualidad. El hombre no cree, por ejemplo, en lo sobrenatural, no cree en lo milagroso y entonces quita los milagros, porque pues no lo pueden aceptar. Este fin de semana alguno dirá, uy, pero usted le quitó el fin de semana un par de versículos. No se los quité. Esos ya estaban quitados desde el principio, ya no estaban ahí, no hacían parte de las Escrituras. Eso era, si los hubiera enseñado, era agregarles a las Escrituras. Pero no le quite. En el momento en que el predicador comienza a mirar a su congregación y a pensar, ¿será que le va a gustar? ¿Será que esto le va a caer bien a las personas? ¿Qué es lo que no le va a gustar de lo que tengo acá? ¿Será que lo pueden creer y aceptar? Bueno, en ese momento ya ha traicionado el Evangelio. No es para agradar a los hombres, dice Pablo. No es para ser complaciente con los hombres, no. Dios, es la palabra de Dios la que hay que predicar. Y toda la palabra de Dios, digan lo que digan los hombres. Hay versículos que los predicadores no quieren predicar. Aquí vamos en orden y no nos saltamos ninguno porque eso permite que así sea, ir en ese orden. Pero hay partes que uno quisiera saltarse y decir, bueno, esto ya no va a generar polémica. Pero en el momento que así se piense, ya se ha traicionado el Evangelio. Y hay muchas maneras y peligros que muchos tienden a hacer cuando están predicando. Algunos le restan para complacer a los intelectuales, quitan lo milagroso y lo sobrenatural, y algunos otros lo hacen también para las personas simples en la congregación. Entonces dicen, ¿para qué les vamos a dar todo esto si igual no lo van ni a entender? Algunos así lo piensan. Entonces, ¿qué hacen con el Evangelio? Lo simplifican. Y eso es tan peligroso como agregarle. Y es tan erróneo sustraerle para complacer a los ignorantes como para restarle para complacer a los intelectuales. Pero miren a estos apóstoles. Mire estos apóstoles a quién le están predicando y a quién le están predicando esas doctrinas profundas. Le está predicando a los esclavos, a los soldados, a los siervos, a los hombres que no sabían nada acerca de esas cosas. Y ellos seguían enseñando todo el consejo de Dios. Y esas personas que escuchaban podían asimilarlo. Dios se los estaba revelando por medio de su Espíritu. Ellos podían tener ese entendimiento. Por eso no hay que quitarle nada al Evangelio para predicar a los ignorantes o para complacer a los ignorantes, pero para quitarle o complacer a los intelectuales. No hay que dejar de enseñar por la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento del hombre. Por eso hay que continuar enseñando para que no
no seamos engañados por estas cosas de este mundo. No permitan que perviertan el evangelio. No dejen que lo conviertan en otra cosa. Hay gente que está predicando. Hay gente que está predicando: la cruz de Cristo es lo más hermoso del mundo. Eso están predicando. La cruz de Cristo es la cosa más maravillosa, y la gente llora. Pero no es hermosa. La cruz de Cristo no es hermosa. La cruz de Cristo es fea. Él tuvo que morir, Él tuvo que sufrir. No es algo lindo. Y si lo haces hermoso, está empezando a filosofar. Y ha perdido todo el efecto de lo que es en realidad la cruz. No debe hacer de la misma manera que el evangelio sea ineficaz a través de su psicología. ¿Y qué es esto? Bueno, hay una gran cantidad de psicología que se enseña hoy con terminología cristiana. ¿Tiene problemas de insomnio? Dicen: venga a Cristo. Si no puede dormir, venga. Les voy a presentar a Cristo, que va a lidiar con su insomnio. Eso es psicología. Y si hace lo mismo con sus dolores, con sus problemas, con este problema o aquel, venga a Cristo y va a encontrar, y todo va a estar bien. Eso es pura psicología. Eso no es la predicación de la palabra. Eso no es la predicación del evangelio. Están trayendo cosas de afuera. No necesitamos salirnos del evangelio. El evangelio es todo lo que hay que enseñar. Tenemos todo el consejo de Dios. No necesitamos nada más. No necesitamos poner psicología. ¿Y cómo comienza el evangelio? ¿Cómo comienza? Solo hay una respuesta. El evangelio comienza con Dios. A riesgo de ser mal interpretado por algunos de ustedes, el evangelio ni siquiera comienza con el Señor Jesucristo. El evangelio no comienza con Jesús. Y si piensa que sí, es que no conoce su Biblia, no conoce el Nuevo Testamento. El evangelio no comienza con el Señor Jesucristo, y tampoco comienza con el hombre y sus necesidades y sus debilidades y sus achaques y sus dolores. No, es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, y siempre comienza con el Dios Padre, el Eterno. Ahí empieza. Así comienza el Antiguo Testamento. Lea los capítulos de Hechos y verá cómo estas personas predicaban y qué estaban predicando, y siempre comenzaban con Dios, comenzaban con el trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque no hay significado ni sentido en el evangelio si no tiene ese trasfondo y escenario. La predicación de Juan el Bautista fue de arrepentimiento. Nuestro Señor comenzó a predicar diciendo: arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse ¿con quién? ¿Por qué? Arrepiéntase con Dios. Y si no empieza ahí, esa no es la palabra de Dios. Debe comenzar con el Dios vivo y verdadero, el Dios que actúa, el Dios que es creador, el Dios que es el sustentador de todo el universo. Debemos conocerlo, conocer su carácter, conocer lo glorioso que es Él, que es inmortal, que es invisible, que es sabio, que es inaccesible, que está escondido a nuestros ojos, que es glorioso, el anciano de días. Dios es el iluminado, es Él, y no hay oscuridad en absoluto. La luz eterna es Él. Ningún hombre ha visto jamás a Dios. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, Él lo ha sacado, Él lo ha revelado, Él nos los ha enseñado, Él ha venido a hablarnos de Él. Así es que todo comienza con este Dios, con su glorioso carácter. Y además Dios es el juez de este mundo, el juez que ha juzgado y va a juzgar a todo hombre nacido en esta vida. Esto es lo que predicaron los apóstoles. Lea cómo Pablo lo predicó a los paganos en Atenas. Lea cómo lo predicó a los tesalonicenses. De nuevo, otra vez, algunos paganos les dijo que se apartaran de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Pero alguien dice, es que ellos no entienden esa terminología. Pero, ¿saben qué? El Espíritu Santo permite entender. El Espíritu les da ese entendimiento, les da el conocimiento de Dios. Por eso hay que predicar todo el concilio, todas las escrituras. No la psicología o la filosofía o cualquiera de las astucias humanas y declarar que ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Se trata de que este Dios eterno y juez es el que tenemos que mostrar, que debemos enseñar. ¿Y qué prueba hay acerca de esto? El hombre moderno no lo cree, pero tenemos pruebas de que esta es la palabra de Dios, por supuesto que hay. Y solo el Espíritu Santo puede darnos eso. Si pudiéramos probar estas cosas, seríamos capaces de hacerlo y todo el mundo las creería. Pero la Biblia dice que no pueden ser probadas en ese sentido. Pero si hay algún tipo de prueba, sí la hay. Pero no es por mi experiencia. Pero la creación la prueba. El diseño, el orden, todo eso prueba que es Dios, que Dios está dentro de las Escrituras. Él lo creó, Él lo diseñó, Él lo ordenó. Simplemente ver al hombre, ver cómo el hombre se ve, ver las cualidades del hombre, ver el ojo del hombre, la delicadeza de un ojo, por ejemplo. Pero pedirle a un hombre que crea que todo esto es creación, la gente no lo cree. La gente piensa que es un accidente y un accidente es inconcebible. La maravilla, el milagro de las Escrituras es una prueba de Dios. Inclusive podemos ver cómo está la historia a través de todas las Escrituras. No se puede explicar la persistencia y la existencia del pueblo judío aparte de las Escrituras, aparte de la voluntad de Dios, cómo los mantuvo por todo este tiempo. Pero si quiere la prueba más grande de todas es la prueba de la profecía. ¿Cómo puede un texto hablar del futuro y que se cumpla? La profecía de la Escritura es que Dios ha venido haciendo revelaciones a través de la historia y ha permitido por su inspiración registrarlos de una manera exacta de la forma como se hicieron, todos los detalles, cómo sucedió y cómo se va a dar el futuro, y todo comienza con Dios. Vamos a las doctrinas a la doctrina de la creación, a la doctrina del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la idea del hombre? ¿Qué se supone que debe ser? No necesitamos ir a la psicología. Aquí está todo. ¿Cómo se supone que debe vivir el hombre? ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Cuál es la perspectiva para él? Solo la Biblia, solo la palabra de Dios responde a estas preguntas. Ninguna teoría de la evolución o cualquier otra cosa es satisfactoria en absoluto. Dejan muchos problemas más grandes de que lo que le puede dejarla creer en las Escrituras. Y luego la doctrina de la caída. Esas son cosas que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué nuestro mundo está como hoy está? ¿Qué está pasando con este país? ¿Qué está pasando por todo el mundo? ¿Cuál es la explicación? Solo hay una: la caída del hombre, el pecado del hombre. El diablo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, ha venido y ha tentado a los hombres y los hombres se han dejado tentar. Los hombres escuchan y se rebelan contra Dios y caen en pecado, y esta es lo que nos dice la palabra de Dios: la doctrina del hombre, la doctrina de la caída, la doctrina del pecado, la doctrina del juicio, la muerte espiritual, la ceguera, el pecado, la esclavitud, la tristeza, los problemas, el egoísmo, la inmoralidad, el vicio y todos los deseos de la carne y de la mente, y todo está acá. Todo se puede escribir en la palabra de Dios y nadie más puede explicarlo. Aquí encontramos la universalidad del pecado y el estado del mundo en este mismo día. La Biblia dice acerca de eso, porque es la palabra de Dios, es Dios hablando, es Dios revelando, Dios usando a hombres para que lo podamos entender, y por eso no necesitamos ir a ningún otro lado. Es suficiente con lo que tenemos acá.
¿Y qué hace el mundo con esto? Se ríe. Se rieron de Noé, ¿no? De Noé se reían. De Juan el Bautista se reían. Se rieron del Hijo de Dios, pero el juicio llegó y va a venir, y ese es parte del mensaje de Dios para el mundo. El regreso de Cristo, el juicio final y el castigo eterno de todas las personas que no se arrepienten. Ese es el mensaje. No son los problemas, no son sus problemas, no son sus particularidades o los míos. Algunas personas dicen, uy, pero ¿por qué no me habla un día de algo que me está afectando? Pues aquí está lo que le estoy hablando, lo que le puedo hablar es lo que aquí dice. Eso es lo que le puedo decir. Ese es el mensaje. Y no importa nada más, lo que importa es su posición delante de Dios. No es si duerme o no duerme, no es si tiene insomnio o no insomnio. No hay justo, ni aun uno. El mundo entero es culpable ante Dios. Todos estamos bajo la ira y el juicio de Dios. Todo comienza con Dios, ni con usted ni conmigo, ni con sus problemas que al momento en realidad son insignificantes si uno los quiere ver. Esté listo para escuchar el Evangelio que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus transgresiones. Pero hasta que no crean en Dios y en estas proposiciones, en estas doctrinas y en esta verdad y en esta fe, no hay sentido ni significado que para que pueda decirle a la gente, venga Jesús. Pero si muestra que cuando muera se enfrenta a un Dios justo y que se enfrenta a una eternidad de miseria y remordimiento y sufrimiento, estarán listos para escuchar. Por eso hay que comenzar con Dios y que los hombres están bajo Dios y bajo el juicio de Dios y estarán listos para escuchar entonces en ese momento su mensaje. Mis hermanos, ya lo hemos visto hoy, lo importante de la palabra a predicar es la palabra de Dios. Es solamente la palabra de Dios lo que hay que enseñar. No es necesario traer nada más. Es toda la palabra de Dios, no es por partes. Y toda significa que no puedo ni extraer ni puedo poner nada allí. No hay nada más que esto. Esto es lo que hay que enseñar. Esta es una palabra que está presentada con proposiciones, con verdades que se pueden predicar, que se pueden enseñar. Es la palabra de Dios. Es lo único que tenemos nosotros para enseñar desde este púlpito y espero que así sea por los años y los años, que no sea otra cosa. Que el día que faltemos los que estamos acá, porque hay algunos que vamos a faltar, algunos más pronto que otros, pero vamos a faltar, en ese momento la persona que lo haga acá sea lo que hace, que haga la predicación, que enseñe la palabra de Dios, que enseñe las proposiciones, las verdades de Dios y que enseñe toda la palabra de Dios. Nada más, no es necesario nada más. Y eso es lo que hay que demandar a las personas que así lo hacen, que prediquen la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tu palabra, además de ser verdad, además de ser completa, además de darnos todo el conocimiento acerca de quién es el hombre, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es o cuál es el camino de salvación, nos da algo muy importante y es el entendimiento de quién eres tú como el Dios Padre, el Dios Creador, el Dios eterno, el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que conoce los detalles de nuestra vida, el Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a este mundo a vivir una vida perfecta para salvar a los pecadores. El Dios que nos dejó el Espíritu Santo para que por medio de Él podamos nosotros entender tu Escritura y que además de eso ha permitido y nos ha dado la salvación y hoy todavía nos guía. Gracias, Padre, porque es ese Espíritu que tú nos has dejado. ¿Y cómo sabemos? Lo sabemos porque tu palabra
nos lo dice y porque inclusive ahora podemos ver la obra del Espíritu Santo, no solamente en tu palabra, sino en una iglesia, en la influencia que causa y en cada uno de nosotros, la transformación que se puede dar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias, Padre, que nos dejaste esta palabra en un idioma que la podemos entender, en un idioma que la podemos analizar, observar, meditar. Inclusive por medio de ella aprendemos a orar, aprendemos a conocerte mejor. Gracias, Padre, por esa palabra que nos has dejado. En el nombre de Cristo queremos agradecértelo hoy. Amén.